Bienvenidos amigos, otro miércoles a Somos Más Sin Estrés y por supuesto este programa de miércoles siempre trae a un nuevo invitado y el día de hoy una invitada muy especial. Si te gusta el café tienes que quedarte por ahí porque no es nada más que tomarte el café, hay más después que te tomas el café. Bienvenida Laura a la familia de Somos Más Sin Estrés. Bueno, muchas gracias. Encantada de hablar con ustedes, me pareció muy interesante cómo encaran el programa y a lo que quieren llegar, muy lindo, me encantó. Les cuento que estoy en Colonia, que es una ciudad de Uruguay que está enfrente a Buenos Aires, estoy pasando mucho frío, cosa que no me gusta, pero bueno, está muy lindo. Vine este fin de semana a dar una charla acá en Colonia, pero vivo en Montevideo y también trabajo en muchas ciudades dentro y fuera de Uruguay, pero bueno, ahora estoy en Colonia. Enfrente al río estoy, al Río de la Plata. Laura, eres licenciada en educación y siempre has estado muy vinculada a la docencia. ¿En qué momento descubres esta herencia de la lectura de La Borra del Café? Bueno, viste que, no sé si se dieron cuenta que mi apellido, que Oroglián, es un apellido armenio, ¿viste? Entonces, en mi familia es algo normal tomar este tipo de café en la sobremesa, ¿viste? Termina, bueno, los cubanos toman el coladito, se llaman, o la coladita, nunca sé cómo se dice, o el coladito, y entonces al final de la comida siempre se toma ese café, pero no es que lo vas a leer, se toma, ¿no? Y sabía de la tradición porque siempre en la familia hay una abuela, una tía que te dice, ay, bueno, yo veo un nacimiento, veo que tú vas a cruzar el océano, ese tipo de cosas. Pero a mí nunca me interesó nada de eso, ni tirarme las cartas, ni nada. Entonces un día era el cumpleaños de mi papá y yo estaba casada con mi primer marido, con el padre de mi hija, y él no había ido porque era como que estábamos medio mal entre nosotros, ¿no? Y yo voy con mi hija al cumpleaños de mi padre y estábamos tomando el café y llega una hermana mía que en ese momento ya estaba como medio amargada porque no tenía novio, estaba, viste, como tenía 37, 38 años, estaba triste porque no tenía novio, no tenía hijos, entonces ella pensaba que estaba mal, llega con un novio nuevo, ¿no? Y este novio lo presenta y él le sirve el café y él me dice a mí, ¿me lees el café? Me dice, pero yo no sé por qué me dijo a mí, porque yo no tenía nada que ver con el café, yo tenía un colegio, era la directora del colegio, yo era la dueña y directora del colegio, y yo pensé, y bueno, ¿y por qué no? No me pareció ridículo lo que él me dijo, pero nunca lo había hecho. Y cuando miro la taza, veo esta imagen, veo un hombre que está sosteniendo a un bebé y a una mujer que está abrazándolo desde la espalda a los dos. Y cuando le dije esto, yo vi que se creó una emoción entre él y yo, mi hermana, toda la situación, y yo dije, acá está pasando algo. Dije, qué fuerte esto que estoy viendo, porque lo vi, el dibujo. Y entonces se hizo un silencio y yo vi que fue interesante cómo lo dije y cómo vibró, y sentí que se abrió como un nuevo canal de comunicar cosas para mí. Pero como te decía, yo ahí tenía un colegio, me estaba por separar del padre de mi hija, la gente, ni sabía nadie que estaba yo en esto, que estaba pensando en separarme, y entonces me puse a practicarlo, pero como un hobby, porque me pareció muy mágico lo que ocurrió. Pero nunca me había pensado que me iba a dedicar a esto, hasta que me fundí, mi colegio quebró, y ahí me di cuenta que yo tenía esta herramienta y empecé a hacerlo de una manera, me llevó un par de años, como 2 o 3 años, hacerlo profesionalmente, poder vivir de eso. Pero si alguien me hubiera, yo siempre digo, si alguien me hubiera dicho, vos vas a ser la que lee La Borra de Café, pero me le reía en la cara, le decía, ¿qué? Nada que ver, mi vida es el colegio, que también es mi vocación, ¿verdad? Mi vocación es la docencia. Pero nunca me imaginé que yo lo iba a hacer, nunca lo deseé, nunca pensé, cuando yo sea grande, no, para nada. Es como que entré a otra línea de tiempo, entré a otro futuro. Descubrir esta gracia, esta capacidad de poder leer La Borra del Café te ha llevado a diferentes escenarios, te ha hecho visible ante personas muy famosas. Cuéntame cómo asumes este cambio y de estas nuevas experiencias, ¿qué es lo que más has amado? Ay, me encanta, qué linda pregunta que haces. En realidad, como te decía, yo empecé a practicarlo de manera de las consultas privadas y un día, pero no podía vivir de esto porque, por ejemplo, tenía capaz que en una semana tenía 3 consultas, con 3 consultas es como, no tenía un sueldo, había quebrado, entonces empecé a tenía pocas consultas, y un día, viste, cuando alguien se mete en algo nuevo y cree en eso,
es como que se te abre la suerte, digamos, ¿no? Y entonces, porque la verdad que ahí yo quedé cero en la ruina, que mis padres me invitaron a vivir en su casa, volví a la casa de mis padres con mi hija, me había separado de mi marido, de que era mi marido, o sea, estaba 0-0. Y ahí tenía como 39, 40 años yo. Y entonces, en ese momento, me llaman de un programa de televisión de Uruguay que se llama Buen Día Uruguay, que es un magazine que va todos los días, y este magazine celebraba los 9 años. Entonces me preguntan, yo les pregunto, ¿cómo me van a pagar? Querían que les leyera la borra de café en la fiesta, ¿verdad? ¿Y cómo me van a pagar? Y me dijeron, te vamos a pagar con una nota de televisión. Y bueno, yo dije, me sirve porque así la gente me conoce. La cosa que cuando voy a esa nota, como tuvo mucho rating, me invitan a quedarme y estuve como 2 semanas y ahí empecé, como la gente me veía, ponían mi teléfono y empecé a tener clientes. Y luego, después de 2 semanas, me pidieron que me quedara más, y cada vez que me quedé más, y me quedé 7 años en ese programa. Entonces, fue como un golpe de suerte, pero en realidad yo le llamo suerte porque yo no lo calculaba eso, pero como yo estaba muy segura de lo que estaba haciendo y no dudaba de que era por ahí, la suerte se te abre, ¿viste? Es como que si no te pones muy tensa con ese tema y estás confiando en el... Yo lo tomo el café como, la borra café como un barquito que me lleva a diferentes lugares. Ahí tenía un segmento que se llamaba Un Famoso, un Café, que lo creé yo, que era, traíamos a alguien conocido, muy conocido, o sea, del Río de la Plata generalmente, y le hacía la lectura, pero era sin guión. Entonces, la cara de la persona, era lo que le pasaba, sentía, era en vivo en ese momento. Entonces, todos querían venir porque querían mostrar como una faceta más humana, ¿verdad? Entonces, se hizo muy popular ese segmento. Lo que me deja es que todos somos lo mismo, que a todos nos pasa lo mismo. Por ejemplo, le he leído en mi Instagram, Borra del Café, yo subí este año subimos una nota que hice en ese programa hace 7 años con el actual presidente de Uruguay, Luis Lacalle. Entonces yo estaba morocha yo ahí, no estaba rubia, y yo miro esa nota y no puedo creer, porque muchas cosas que yo estoy diciendo ahí están pasando ahora. En ese momento yo le hablaba como que pasara en ese momento, pero si lo escuchás, luego asociás. Le leí a ex primeras damas o primeras damas, le leí a actores, a cantantes, y eso es lo que veía, que a todos nos pasa lo mismo, no importa la investidura que tengas, la preparación académica que tengas, la plata que tengas, no tiene nada que ver, a todos nos pasan las mismas cosas. Capaz que en diferentes graduaciones, pero todos queremos lo mismo. Eso es lo que yo veo, que todo es lo mismo. Entonces, muchas veces lo que te tengo que decir a vos, también es lo que me tengo que decir a mí y lo tengo que decir al siguiente, aunque a vos te lo digo de otra manera más aplicado a tu situación. Es eso, como que todo es lo mismo, todos somos uno. Suena como un cliché, pero en realidad es eso. Tienes un libro escrito que se llama Corazón de Café. ¿Qué te motiva a escribir este libro y de qué se trata? Es esta, acá lo traje para mostrárselo, que si algún día las veo se los doy de regalo. Cuando empiezo a trabajar en el café, empiezo a hacer temporada en un lugar de Uruguay que se llama Punta del Este, específicamente en José Ignacio, que es un lugar muy apartado y es como un pueblito de pescadores, pero es muy chic, ¿viste? Es un lugar donde se hace un turismo muy exclusivo. Entonces, muy como de gente que viaja por el mundo y viene ahí. Entonces yo voy a hacer la temporada de verano allá, y un día llega una mujer que a leerse el café, y la historia de ella era una historia que yo le empiezo a contar la historia que veo, y ella me interrumpe y me dice, te voy a contar porque lo que me estás diciendo me llega al corazón, porque lo que me pasa es que yo tengo un amor prohibido, me cuenta ella. Entonces me cuenta una mujer que, ponerle que en ese momento tenía 50 años, pero no era la típica turista argentina, ¿viste? No era la típica, era como un look más de señora de su casa. Entonces la historia que ella me contaba y que yo estaba viendo en el café, me costaba mucho asociarla a lo que yo veía de ella, ¿no? Y que estaba enamorada del íntimo amigo de su hijo de 19 años, ¿no? Habían iniciado un romance, ellos dos, y entonces era el amor prohibido que ella vivía, pues yo estaba casada. Entonces, a mí me pareció tan interesante la historia, porque lo que te pasa en la vida, lo que pasa en la vida de las personas es que los teleteatros y la película queda, o sea, no es nada comparado con la vida de las personas, las cosas que ves que pasan. Entonces, yo llego a la casa donde yo estaba y escribo la historia porque me pareció muy fuerte, y la conclusión de la historia. Entonces empiezo a escribir historias, sacando fotos del café
las historias están basadas en una foto de café, que es como el soporte del relato. De hecho, en Instagram van a ver que muchas veces pongo una foto de un café de un consultante y lo que quiere decir. Entonces, ahí fue que hice el libro, empezando inspirada por esa historia. Y un día, cuando estaba por hacer el libro y no tenía dinero para hacerlo, yo decía, yo lo quiero hacer, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces tenía miedo de no poder lograrlo, ¿no? Así como ustedes tenían miedo de no poder hacer el programa, bueno, no ese que me contaron, y al final lo encontraron. Un día llega un chico que me toca timbre, que me pide hora. Entonces entra este chico, y entonces yo le veo que en el café le tengo que decir algo que es como que una mujer que él esté interesado y que capaz que esa mujer lo deje. Pero como me parece muy brusco decírselo así, me gusta ir tanteando a ver si la persona está consciente. Entonces digo, puede ser que haya una mujer que vos quieras mucho y que sientas que se aleja de vos. Me dijo, sí, y vos sabés quién es esa mujer. Y yo dije, ¿qué? Y ahí me empieza a contar que ese chico era el amante de aquella clienta mía, porque ella lo mandó a mí, pero nunca me dijo que venía. Entonces, cuando yo lo veo y me acuerdo de ella, es como que ahí me cierra toda la historia. Entonces me cuenta que la ama, que quiere formar una familia con ella, que quiere todo con ella, y entonces mi conclusión en la historia es que el amor todo lo puede, y a veces uno piensa que tal cosa no va a ocurrir, y resulta que la fuerza y la convicción que tiene la persona permite que eso suceda, ¿verdad? Después no sé qué pasó con ellos porque los perdí de vista, pero me pareció una historia muy increíble. Y así cuento historias que están con el café, ¿no? Por eso hice el libro. Y bueno, me encanta. Y esas historias nos sirven a todos, no es para esa persona, es para todos. Hay varias. Me imagino que los amigos que puedan estar viendo el programa, o me imagino que quizás alguna persona que pudo haber llegado en algún momento a ti, se puede hacer esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia, en tu opinión, en tu experiencia, entre una lectura del tarot, de las cartas, y esta lectura del café? Mira, yo no sé de otras técnicas, porque la verdad te decía que yo o sea, sé de oída, pero nunca profundicé, porque tampoco soy una persona que sea, digamos, que sea como clienta de lo que yo hago. O sea, yo generalmente siempre busco yo misma para adentro, y a veces, no sé, no hago mucho de esto, pero lo que veo, para mí la lectura de la borra de café es algo muy difícil. O sea, si alguien lo quiere hacer, es muy difícil, porque no hay un mapa, no hay como como te digo yo, no es como que fuera, cuando aparece tal dibujo quiere decir tal cosa. No hay que hacerlo así, no es así. Es muy intuitivo. Igual el que hace el tarot también usa su intuición, no usa solamente las cartas, pero las cartas son, esta carta quiere decir esto, esta otra carta quiere decir la otra, esto, el arcano mayor, el arcano menor, por ejemplo, ¿no? Esto no es así, o por lo menos yo no lo hago así. Es todo como un momento muy único en el cual se conjuga la energía, es leer energía, para mí es leer energía, ¿ah? Entonces es un momento en el que se conjuga lo que veo de la persona, yo y las manchas de café. Es como un momento que el café es como el mapa de ruta de lo que voy a contar. Entonces me parece que no es tanto la disciplina, sino como quién la hace, ¿verdad? Quién es el que la dirige. Porque, por ejemplo, alguien puede leer el tarot de una manera muy superficial, pero hay otras personas que pueden leer el tarot de una manera muy profunda, en la cual vamos a la raíz de lo que le pasa a la persona y echamos luz sobre esto. Es lo mismo que la borra café, se puede leer, bueno, ahora te va a aparecer alguien que tiene el pelo negro y tiene bigotes. Eso es algo superficial, ¿verdad? Algo profundo es, estás teniendo una traba en cómo relacionarte con los hombres, porque hay un tema así en tu vida. Eso es una cosa profunda que a la persona le permite echar luz sobre la raíz de lo que le ocurre, porque yo parto de la base, o por lo menos en mi interpretación y en mi forma de vivir, de que somos los creadores de la realidad, no somos víctimas de la realidad. Entonces, mi intención en la lectura es ayudarle a la persona a encontrar otro punto de vista acerca de lo que le ocurre. Y cuando cambia el punto de vista, yo en mi vida, cuando cambio el punto de vista, cuando cambio el enfoque de lo que me preocupa, cambio el futuro. Porque me coloco en otra posición. Creo otro futuro. No hay un solo futuro, hay infinitas líneas de tiempo. Entonces no es tanto la técnica, sino
digamos, la filosofía o el encare de quien lo hace. Es como los médicos. Los médicos estudiaron todos en la misma facultad, capaz, ¿verdad? Pero hay médicos que son más humanos o que miran más que la química del cuerpo, ¿verdad? Y hay otro que te dice, no, vos tenés que tomar esto. No me importa nada, tenés que tomar esto. Son diferentes graduaciones. Esa es la diferencia que yo veo. La lectura de la borra del café, en tu opinión, es un arte, según tus palabras en tu sitio web. ¿Por qué afirmas esto? Bueno, porque por eso mismo que les decía recién, como que no puedo decir que es un método, porque, por ejemplo, el arte tiene mucho de creatividad y mucho de inspiración, ¿viste? Entonces, es como que lo que te decía, que es, la verdad que es como que pintaras un cuadro o escribieras un poema, porque una lectura a la borra de café es contar una historia, ¿viste? Una historia que es específica para esa persona y tiene un título. El título de la historia en realidad me importa a mí, es como que yo entro al café y pienso, miro y digo, ¿cuál es el tema que le tengo que decir a esta persona? Porque en la lectura de la borra del café, a diferencia de otras disciplinas que me preguntaban recién, no comienza a través de una pregunta, ¿viste? Por ejemplo, el tarot es, yo quiero preguntar, no sé, voy a tener hijos, por ejemplo, ¿no? No sé. Entonces no es así, la borra de café yo me encuentro con unas manchas que son negras, ¿verdad?, y que forman imágenes, y yo voy a contar una historia. Entonces yo tengo que ver el título de la historia, no es que se lo tengo que decir a la persona, yo para mí tengo que verlo de qué es lo que le voy a hablar. Luego tengo que encontrar un desarrollo para que la persona entienda. Si no, si yo le digo, por ejemplo, hay gente, ay, veo un perro, veo el sol, sí, pero ¿y qué pasa? El perro y el sol, no te digo nada con eso, te tengo que hilar una historia que te llegue al corazón y que tenga un significado para vos. La historia siempre tiene un conflicto, que es el punto donde la persona está trabada en su vida. El conflicto, por ejemplo, hay gente que piensa, el conflicto es que me despidieron de mi trabajo, no, esa es la resultante del conflicto. Eso es algo superficial, el conflicto es algo más antiguo que está adentro de la persona, y luego va a tener que tener un remate y un final, que siempre tiene que ser positivo, y no es que estés mintiendo, sino que siempre tenés que mandar a la persona a su casa con algo que la persona sienta que tiene nuevos elementos para crear la realidad y para encarar desde otro ángulo la vida, ¿verdad? Por eso es un arte, y todo esto en poco rato lo tenés que hacer. Por eso esto requiere todo un entrenamiento, y para mí por eso es un arte. También es como que pintara un lienzo en blanco con la historia de esa persona. Entonces, no es 2 más 2 es 4, es un arte, tiene todo como sus recovecos, su inspiración, su flexibilidad. Por ejemplo, si aparece un pájaro, ponele, ¿no? No quiere decir lo mismo para cada persona, porque si el pájaro está dentro de una jaula, no es lo mismo que el pájaro que esté volando, y otros detalles que tenga la imagen. Explico así porque en realidad es como mirar una película. Las imágenes, no me dice con letras, a Jordi le va a pasar esto, a Suri le va a pasar tal cosa, no, son imágenes. Por eso se cuenta una historia con imágenes. Y como todo arte, yo lo he visto, porque ya te había visto en otros espacios, de ahí fue que te encontré. Bueno, pero como todo arte, esto tiene un ritual, ¿verdad? No es algo Sí. como que tú te tomas el café y dale y agarras aquí, no es nada superficial, porque cuando hablamos del alma, de sentimientos y de energías, hablamos de cosas muy profundas. Entonces, cuéntanos cómo es este ritual para la lectura del café. Antes que llegue el final, la respuesta, ¿cómo va el proceso? Bueno, entonces, esto es así, la persona viene, me pide hora, por ejemplo. Hay 2 formas de hacerlo. Una es que en persona, yo viajo mucho, yo atiendo en muchos lugares, ¿no? Dentro y fuera de Uruguay. Cuando estoy ahora, por ejemplo, en Colonia, atiendo a la gente de Colonia en persona. Cuando estoy en Montevideo, atiendo en persona, pero por ejemplo, si estoy en Miami, a la gente de Uruguay la atiendo a distancia. Entonces, esas son las 2 formas, en persona o a distancia. Siempre hay que tomar el café. No se puede hacer esta disciplina si no se toma el café. O sea, no es que yo le voy a decir algo sin leerle el café, sin que tome café. Entonces, el café, la persona está en mi casa, se sienta en mi consultorio, yo dejo a la persona sola, porque es mejor que no hablemos, porque la gente se te pone, ¿sabés que vengo? Porque mi marido, no sé cuánto, entonces te marean, te confunden, y en este tipo de cosas, cuanto menos sepas del consultante, es mejor. Entonces yo voy a la cocina de mi casa, donde tengo este recipiente, tengo varios, pero les muestro este, que es un yesvé. Es un recipiente que puede ser de cobre o de bronce, digamos tradicionalmente, pero cuando, por ejemplo, la gente lo hace a distancia, no creo que tenga esto, no todo el mundo tiene esto en su casa, lo puede hacer en cualquier recipiente de metal, una lecherita,
de metal, de acero inoxidable, de aluminio, una pequeña ollita. Cuanto más pequeño, más fácil porque es poquita cantidad de café. Le voy a poner 2 cucharaditas de un café que no es cualquier café, es un café que lo que tiene de diferente es que está molido impalpable, usualmente le llaman molido a la turca. Entonces puede ser Moca, Colombia, Brasil, Jamaica, no importa el café, lo que importa es cómo está molido. ¿Ah? Entonces, ahora en la cuarentena, cuando yo estaba en Miami y le leía café a otras personas que estaban en otras partes del mundo, la gente no podía salir de su casa a comprar el café. Entonces empecé a practicarlo con el café que la gente tiene en su casa, el café de máquina, ese que cae la gotita, ¿viste? No café tipo de batir, ese no. Y funcionó también, no quedaba tan bien como el otro, pero funcionó, salimos de paso, pero haciéndolo con este método, no en la máquina, ¿verdad? Entonces le pongo 2 cucharaditas de azúcar, el que quiere, el que no quiere, no. El azúcar siempre se pone antes, no se pone después. Se hace con agua no caliente, agua natural, y luego se pone al fuego. Entonces acá pongo el café, el azúcar y el agua natural, y la cantidad que llevaría un pocillo de café. No más que eso. Lo pongo en el fuego, lo voy mirando de cerca, antes que rompa el hervor, lo retiro. Voy a donde está el consultante, que está con la tacita blanca y el platito blanco, tiene que ser blanco, todo. Se lo sirvo y le digo que cuando termine va a tener que poner la taza boca abajo, así. Entonces, sobre el plato. La borra es algo como espeso. Yo ese rato me voy, no hablo con la persona. Entonces la borra va cayendo lentamente, como que fuera tinta, pero más espeso, y va formando imágenes en el plato, en las paredes del pocillo, fuera del pocillo. Luego yo regreso y miro todo eso como que fuera un libro. Así es el ritual. Es un ritual espectacular y vamos, y si nos permites y aceptas, vamos a hacerlo en el programa para que la gente vea de qué va, porque estamos a distancia. Estamos todos lejos. Entonces vamos a demostrarle a la gente que realmente sí se puede hacer y realmente sí puede funcionar y realmente sí tienes algo que mirar a través de lo que hacemos. Pero antes de llegar a eso, que lo vamos a dejar para el final, para que la gente se quede ahí enganchadísima, Jordi tiene algo que preguntar. Sí, así es. Con toda esta pandemia, todos hemos tenido que reinventarnos y por supuesto tú también. ¿Cuál es la vía en la que las personas pueden llegar a ti en medio de esta crisis para tener una lectura del café? Bueno, los medios pueden, o sea, lo más fácil es el Instagram porque está en todas partes, o sea, si no tienen mi teléfono de Uruguay, en Instagram mi Instagram es Borra del Café. Bueno, me siguen y me mandan un mensaje privado. En Instagram, en historias destacadas, está el paso a paso de cómo preparar el café cuando estás a distancia. Después mi WhatsApp de Uruguay, que es +598 9433 4400, que lo llevo a todas partes y me pueden escribir en cualquier parte del mundo. Mi página web, que es www.borradelcafé.com, y en Facebook es Los Oráculos, se escribe todo de corrido, Los Oráculos. Pero lo más fácil pienso que es el Instagram Borra del Café. La gente que tiene, bueno, si hay gente que no tiene Instagram, bueno, ahí lo hace por Facebook o por WhatsApp. Como siempre digo, dejamos en la cajita de descripción todos los links de los invitados para que las personas se puedan conectar con ellos si así lo desean y para que puedan experimentar, pudiéramos decir, a veces que una palabra, un consejo, una línea de apoyo y de contención, a veces es muy importante. Y nos cuesta trabajo buscar ayuda y nos cuesta trabajo podernos comunicar y contar y abrir nuestro corazón, pero yo creo que siempre hace falta. Entonces, Laura, desde tu experiencia, ante tantas personas que han venido a ti, ante tantas personas a las que tú le has podido decir a través del café algo importante para su vida, ¿qué mensaje tú puedes dejarle, no a una persona en específico, sino al mundo? Bueno, mira, lo que tengo para decirte es justamente una conclusión que llego a través de leer La Borra de Café y también de lo que yo practico en mi vida, porque cada maestro tiene su librito y cada uno va haciendo también como vive, ¿verdad? Principalmente es eso, que no te pienses nunca que hay un solo futuro, que nunca pienses que hay un solo destino. Sí, es verdad
que cada destino está escrito. Para vos, o sea, para Suri, para Laura, para Jordi, hay infinitos futuros, infinitas líneas de tiempo, infinitas versiones tuyas y mías. Y cada una está escrita, pero las personas no nos quedamos en una sola. No nos quedamos en una sola y podemos ir saltando. Si vamos soltando, casi siempre el problema es los dolores del pasado, las heridas del pasado. El problema de todos es los traumas antiguos. Entonces, esta época de la evolución de la humanidad, y este es el mensaje que quiero dejar, es un momento súper maravilloso de aceleración de la energía. Está todo, vieron que todo está pasando súper rápido. Lo que antes demoraba años ahora se resuelve, para bien o para mal, pero se resuelve mucho más rápido. Entonces es un momento espectacular para decidirnos a ver cómo estamos condicionados por un pasado, de poder dejarlo atrás y encarar como vírgenes, ¿verdad? Como que nunca me hubieran lastimado en el amor, como que nunca hubiera perdido dinero, como que nunca tal cosa, ¿verdad? Poder hacer como empezando de cero. Entonces, por eso digo mucho que lo que brindo yo es un cambio de enfoque. Si sigo mirando esta situación desde el mismo ángulo, va a pasar más de lo mismo. Pero si la enfoco hacia otro lado, ahí entro ya a otro futuro, donde pasan otras cosas, ¿verdad? Entonces, está todo escrito, pero no te quedas en la misma línea, siempre estás saltando. Y solo podés saltar con conciencia si te das cuenta cuál es tu creencia. Tu creencia es la que crea la realidad, no hay una sola realidad. Quiero decirte, está el COVID, está, no sé, el dólar se fue al diablo, tal persona es el presidente. Eso, si le querés dar poder a eso, influye en la creación de tu realidad. Pero si vos estás enfocado en lo que querés, eso no influye en nada. ¿Ah? Entonces, todo es cuestión de enfoque, no hay una sola realidad, depende de cómo la quiero ver. Creo que es el mensaje más importante para mí. Entonces, sí. Entonces depende de uno, no depende de algo externo, depende de uno. Exactamente, depende de ti. Te pueden decir lo que sea, puedes tener las oportunidades que sea, pero todo parte de ti mismo. La decisión de comenzar, de cambiar, todo depende siempre de ti, digan lo que digan y hagas lo que hagas. En este programa te decía que hemos hecho coincidir a personas muy famosas, siempre lo digo, y personas que no son tan famosas, pero todas se unen en un mismo punto y es un camino hacia los sueños, hacia las metas. Y justo cuando comenzamos la entrevista tú decías, es que todas las personas son iguales, a todas las personas les sucede exactamente lo mismo. Y tu mensaje ha confirmado nuestra teoría y la tuya. Exacto. Y es que todos podemos lograrlo. Si queremos, todos podemos lograr lo que queremos. Yo creo que está la realidad y la fantasía, y la fantasía es la realidad, pero antes que suceda. O sea, la fantasía es necesaria. Yo siempre fui muy soñadora de chica, ¿viste? Siempre fui como muy de soñar cosas locas. Entonces, primero está en la mente, que es la fantasía o el sueño, y luego está la realidad. Pero es la realidad también. Exactamente. Mi fantasía escribe versos y la de Jordi compone música. Así que esto es un arte. Y entonces, y ahí van a sonar los tambores que los puede sonar Jordi, no yo. y vamos a demostrarle a nuestros amigos cómo podemos hacer que a distancia Laura pueda hacer esta lectura de la borra del café. Y es la primera vez que nos vamos a abrir así a nuestros amigos en una entrevista, aunque no tenemos mucho que esconder porque realmente vivimos así, desestresadas, mostrando lo que sentimos a través del arte que hacemos. Bueno, pues es la primera vez que vamos a hacer esto y yo confieso, no sé Jordi, pero sí me pone un poco nerviosa porque como que nunca he acostumbrado a hacer ninguna de estas experiencias. Y bueno, pero vamos a hacerlo. Vamos a complacer a nuestros amigos hablando un poquito de nosotras, que será la primera vez que hablemos un poco más de nosotras. Así que, Laura, si nos permites, vamos a colar el poquito de café en los pasos que nos has dictado. Bueno, vamos a dejar en el programa editado ya el paso a paso de lo que tienes en tu Instagram para que no duden en llamar a Laura y experimentar esta nueva experiencia para algunos quizás y para que puedan encontrar esa palabra de contención y de ayuda que quizás puedas estar necesitando. Así que hacemos una pausa y enseguida volvemos, como dicen en el último programa.
vieron el paso a paso de la lectura del café que tiene Laura en su Instagram, se los hemos dejado aquí para que ustedes puedan comunicarse con ella y luego sepan cómo es que deben hacer para tener la lectura del café. Y tal como le dijimos, hicimos nuestro proceso y aquí está Laura con un mensaje para nosotras. Así que, Laura, la plataforma es todo mío. Bueno, que tengo que decir también a las personas que están mirando que en realidad, por ejemplo, en el caso de Jordi, ella utilizó un café que no es el adecuado, que queda muy aguado, que es el café instantáneo, como cuando se la chocolatada. Ese café no sirve. Igual, le voy a decir una sola cosa porque una lectura lleva muchas fotos de café, de manchas que quedan fuera de la taza, dentro de la taza, también en el plato. Entonces, ustedes me mandaron una poquita cosa de cada una, voy a decir algo con lo poquito que me mandaron, ¿no? Entonces voy a empezar con el de Jordi. Que después, o sea, la gente va a ir mirando las fotos que ustedes me mandaron, ¿no? El de Jordi es un café que está como muy tenue por el tipo de café que utilizó, por lo tanto capaz que es un momento como medio, a ver cómo te digo yo, medio que quizás ausencia de firmeza o ausencia de consistencia. Sin embargo, y este es el mensaje que le voy a dar, y que espero que lo tome primero desde un nivel simbólico, porque son símbolos estos, hay una escena que ella tiene un bebé en brazos, que emerge con un bebé en brazos. Si ella tuviera, ponerle 50 años y está la escena del bebé en brazos, yo lo traduciría que ella emerge con su proyecto como un bebé, ¿verdad? Un proyecto que no tiene por qué ser un hijo, sino un proyecto como algo que quiere hacer crecer, que emerge después de un periodo de muchas dudas o de mucha ausencia de firmeza, vamos a llamarlo, ¿no? Emerge ella con todo esto, pero como tiene una edad en la cual todavía las mujeres tienen una fertilidad, también en el caso que ella quiera tener un hijo, habla de que ella está lista a tener su bebé en brazos, ¿verdad? Puede tener que ver con la maternidad. Yo ignoro su vida, pero te digo el símbolo, no le veo la cara a ver qué ella está pensando con lo que le estoy diciendo, no sé la cara de ella con lo que le estoy diciendo. Entonces, el bebé representa todas esas cosas y ella parece orgullosa de su bebé, orgullosa de su proyecto, pero todo tiene como una base muy acuosa, está como una ausencia como de firmeza aún. Eso es para ella, o sea, que va a lograr lo que quiere. En el caso tuyo, al utilizar otro tipo de café, que es el café más parecido al que yo uso, las imágenes son mucho más firmes y vos apareces como una líder. Por ejemplo, la líder aparece la mujer a la que la gente sigue. Por ejemplo, serías ideal capaz que para una líder política, una líder digamos, de reclamos sociales, una cosa así, y apareces como muy marcada vos en tu individualidad, que quiere decir que más allá de que te puedas combinar con otras personas, aparece tu fuerza como la que guía, como que la que fueras la punta de una lanza, y te veo derribando muros. De hecho, el símbolo muestra que con ese liderazgo aparece todo un periodo blanco, quiere decir como empezando de cero en proyectos, en actividades, pero que lográs que la gente te siga a vos. O sea, la forma en que decís o que haces resulta interesante para que te sigan. Así que ambos cafés hablan de la fuerza femenina de ustedes de diferente manera, pero hablan de la gran fuerza que tienen. Yo para leer estas cosas tengo que utilizar la lupa porque te permite mirar detalles más pequeños. Pero no le puedo decir muchas más cosas porque mandar una solamente es como que te dijera la mitad de la página de un libro, ¿verdad? Pero bueno, son imágenes bonitas y que tienen un mensaje también muy positivo con respecto a lo femenino de ustedes, que es diferente, pero que tiene fuerza de diferente manera ambas, ¿verdad? Muy agradecidas, Laura, realmente mensajes hermosos, mensajes inspiradores y que no conoces nada de nuestras vidas, pero tiene que ver mucho con las cosas que ambas estamos haciendo, tiene que ver mucho con las cosas que ambas hemos desarrollado en la vida y realmente con características personológicas de cada una de nosotras. Gracias, de verdad que sí, gracias por tu tiempo, gracias por este mensaje que tú le has dado, gracias por ser luz, gracias por ser voz de a veces lo que sentimos y lo que necesitamos escuchar. Gracias por estar aquí, gracias porque ya eres parte de esta familia sin estrés. Y tú, amigo, busca a Laura, en la cajita de descripción te dejamos todos sus contactos, llámala, contáctate con ella y disfruta de una conversación como la que hemos tenido nosotras junto con ella. Así que te esperamos el viernes con nuestra chef para seguir compartiendo en esta familia de Somos Más sin estrés. Gracias, Laura. Bueno.